¿Cómo estuvo la semana de receso? ¿Lograron descansar algo? Algo. ¿Le dejaron muchas tareas pendientes? No, mucho estudio para Nos anatomía. dejaron una prueba de anatomía que la dimos hoy, de hecho. Entonces igual había que Ya. estudiar. No. Estas son cosas cototas, dijo. A ver, aquí vamos a seguir admitiendo personitas. Ahí está. A ver, personalmente no ha cambiado mucho mi situación en este día respecto de cómo veníamos, los incidentes que teníamos la vez anterior. Todavía estamos en la construcción y toda la cosa, entonces puede que hayan algunos ruidos externos y puede también que se nos vaya de alguna manera el internet. Espero que no. Pero para eso vamos a partir lo más pronto posible, así que vamos a compartir pantalla. Había quedado algo que ustedes tenían que hacer, una tarea, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? Los ejercicios que habíamos dejado pendientes de lo que eran los indicadores de salud. ¿Los hicieron? Yo no lo voy a mentir, porque yo la verdad es que me olvidé. Ya, me imaginé. Lo iba a dar por pasado, pero mejor lo vamos a repasar porque después viene la prueba y como estas cosas salen re parecidas en la prueba, después no sabía contestar. A ver, Sí, profe. dígame. Sí, sería bueno hacer un repaso porque a mí como que se me confunde. Claro, es un poquito, de repente se presta para un poco de confusión en cuanto a los indicadores, ¿no es cierto? Que teníamos los que eran de números absolutos y las frecuencias relativas. Los números absolutos se refieren justamente a la cantidad, el número, punto, contado. Así, 1, 2, 3, 4, 5, ya, punto. Esa cantidad de frecuencia relativa es el siguiente indicador. Número de auxiliares de enfermería por cada enfermera. ¿Ustedes saben lo que son los auxiliares de enfermería? ¿Auxiliares de enfermería? ¿Es lo mismo que una enfermera? Yo me imagino que no, profe, pero la verdad no sé cuál es el rol que cumple. ¿Profe, son los TENS Exacto. o no? Los TENS son los auxiliares de enfermería. Auxiliar TENS significa técnico en enfermería de nivel superior. ¿Ya? Y en el fondo son personas, en el fondo son los que mueven muchas veces los consultorios, las postas, y son profesionales, o sea, son técnicos, no son profesionales universitarios como sería la enfermera. ¿Ya? Y en cierta forma, la enfermera viene a ser jefe de un auxiliar de enfermería. ¿Ya? Entonces aquí nos están preguntando qué tipo de frecuencia relativa es esto de el número de auxiliares de enfermería por cada enfermera. Cuando estamos relacionando dos grupos que no son de lo mismo, ¿no es cierto? Estamos hablando de una razón. ¿Ya? No es lo mismo un auxiliar de enfermería que la enfermera. Entonces, ¿cuántos auxiliares hay? Se hace una relación, ¿no es cierto? La sacamos por regla de 3, hacemos la relación, pero esa relación no se refiere a personas, en este caso, ¿no es cierto?, que sean con el mismo rango, digamos así, o con el mismo título. Entonces, es una razón. ¿Ya? Esta frecuencia relativa es una razón. Después, en el ejercicio 2 decía, ¿qué tipo de frecuencia relativa es el siguiente indicador? Número de atenciones dentales prestadas por cada 100 atenciones dentales solicitadas. ¿Ya? ¿Qué se les ocurre que podría ser esto?
¿Estamos hablando de lo mismo? Número de atenciones dentales prestadas por cada 100 atenciones dentales solicitadas. ¿Sería una proporción o no? Exacto, es una proporción. ¿Ya? En este caso se podría hasta expresar en porcentaje. Bueno, dijimos también que un porcentaje es una proporción, ¿ya? Porque tenemos todas, en este caso 100 atenciones dentales solicitadas, y de esas 100, una parte de ellas fueron las que se atendieron, las atenciones se prestaron, se hicieron, ya se atendió al paciente, digamos así, ¿ya? Entonces es una proporción. Luego, el tercer ejercicio dice, ¿qué tipo de frecuencia relativa es el siguiente indicador? Número de personas fallecidas por accidente de tránsito en el total de accidentes de tránsito. Y aquí nos da las opciones. ¿Es una tasa? ¿Es una razón? ¿Es una tasa específica? ¿Un porcentaje o una proporción? ¿A qué se refería cuando hablábamos de tasa específica? ¿Se acuerdan? Decíamos que las tasas tenían algunos elementos, ¿no es cierto? Un numerador, un denominador y una constante por la cual se multiplicaban, ¿ya? En el numerador eran el suceso y en el denominador iban la población que estaba con el riesgo de que le ocurriera el suceso. Entonces, cuando hablamos de tasas, estamos hablando en general, y cuando hablamos de tasa específica, estamos diciendo que en el denominador, la población que existe no es toda la población, no es la población general, sino una parte de la población. Por ejemplo, si hablamos de el riesgo, la tasa de cáncer de útero, ¿ya? Ahí vamos a hablar de una tasa específica porque la población que va a ir a colocarse en el denominador no va a ser toda la población, ya que los hombres obviamente no corren el riesgo de tener cáncer de útero porque los hombres no tienen útero, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, en este ejercicio estamos hablando de personas fallecidas. Es una tasa, porque fallecer es un riesgo que sufren algunas personas y algunas fallecen, otras no, otras están en el riesgo. Entonces, en este caso, el numerador son las personas fallecidas, ¿no es cierto? Y el denominador no son los accidentes de tránsito, sino las personas involucradas en el accidente de tránsito. ¿Ya? Porque el indicador dice número de personas, ¿ya?, fallecidas por accidente de tránsito en el total de accidentes de tránsito. Entonces, aquí en este caso, para construir esta tasa, nosotros tenemos que averiguar las personas que están involucradas en el total de accidentes de tránsito, que tienen el riesgo, por estar con el accidente de tránsito, de fallecer, ¿ya? Y en el numerador colocaremos los fallecidos. Así que este ejercicio, en este indicador, estamos hablando de una tasa específica. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Eso. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la clase propiamente tal del día. Hoy día hablamos de diagnóstico de salud. Hemos estado viendo los conceptos de salud,
de enfermedad, cómo se manifiesta. Estuvieron viendo en el video último que les dejé lo de prevención con sus niveles. Y ahora vamos a entrar a ver lo que es el diagnóstico de salud. Si esta cosa se activa. Ya bueno. Espérenme un poquitito. No se ve en pantalla completa, ¿no? Acá. No, profe. No, ¿qué pasó con esta cosa? Se volvió loco. Profe, ¿está Se ve- grabando? No, chuta. Gracias por acordármelo. Nunca me acordé de... Bueno, pero ustedes le cuentan a sus compañeros cómo era la solución. ¿Cómo era la solución? Pero ahora, déjenme ver si puedo... Tengo alternativas aquí. No, voy a tener que dejar, con todo lo que me costó, voy a tener que dejar de compartir la pantalla. Espérenme. Recording in progress. Ya, ahí está. Entonces, vamos aquí. Ahí está. Entonces, hoy día vamos a tratar el tema de diagnóstico de salud. Ahí está. ¿Qué es el diagnóstico de salud? Es un proceso intencionado, ¿ya? De identificar, describir, analizar y evaluar un conjunto de indicadores que permiten ponderar, determinar o inferir características propias del nivel de salud de una comunidad, en este caso, ¿ya? Y aquí nosotros hacemos ahora un paralelo en el diagnóstico de salud que puede ser individual, de una persona, o colectiva, ¿ya? ¿Cómo se diferencia esta búsqueda de información que nos lleva a determinar qué es lo que está pasando, en este caso, con una persona o bien con una comunidad? El paralelo, en el diagnóstico de salud individual, ¿no es cierto?, tenemos una enfermedad que afecta a una persona. En el colectivo tenemos algo que afecta a un grupo. En el diagnóstico de salud individual existe una causa específica y en el diagnóstico de salud colectiva hay múltiples causas o factores. En el diagnóstico de salud individual, la persona va a presentar síntomas y signos. En cambio, si vamos a hacer una investigación de lo que pasa en la comunidad, vamos a ir a buscar lo que ya estábamos comentando, indicadores que nos digan cómo está la situación de esa comunidad. En el diagnóstico de salud individual uno hace un examen para llegar al diagnóstico, mientras que en la comunidad uno hace una investigación epidemiológica que nos permite llegar a la situación de salud de esa comunidad. Luego ya tenemos definido qué es lo que está pasando, cuál es el problema que tiene la persona, en este caso la enfermedad o el problema de situación de salud que tiene en la comunidad. Para la persona vamos a buscar un tratamiento, pero para solucionar el problema en la comunidad vamos a hacer un programa, ¿ya? En la persona vamos a hacer generalmente una terapia específica, o sea, le recetaremos algún tipo de antibiótico, se derivará a algún especialista o se le operará, ¿no es cierto? Mientras que en la situación de salud que haya determinado de una comunidad, tenemos más de una opción para poder solucionar el problema. Y bueno, en el individuo las acciones son principalmente del sector salud, o son del sector salud, mientras que en la comunidad hay más de un sector que participa. Salud, educación, obras públicas, etc. ¿Ya? Ahora, cuando vamos a hacer un diagnóstico de situación de salud, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Es el estudio de los problemas de salud que afectan a una comunidad, ¿no es cierto? Conocerlos, cuantificar su magnitud, valorar la importancia de los factores condicionantes de salud y definir las posibilidades de solución según los recursos existentes, ¿ya? Esto es importante porque lo que está subrayado nos orienta, digamos, a cómo son los pilares,
vamos a valorar la importancia de los factores condicionantes, a definir la posibilidad de solución, hay que barajar las alternativas de solución, y esto vamos a tener que ajustarnos, digamos, a los recursos existentes. Entonces, el objetivo de hacer este estudio es organizar racionalmente la atención de salud. O sea, dirigir el trabajo de atención de salud a lo que corresponda según lo que hemos averiguado en nuestra situación de salud de la comunidad. Ahora, ¿qué hacemos, digamos, para hacer nuestro diagnóstico de situación de salud? ¿Ya? La metodología se puede realizar a través de A, la búsqueda intencionada, B, datos existentes, y C, los recursos de la comunidad. O sea, búsqueda intencionada. Nosotros vamos a buscar la información con las personas de la comunidad, ¿ya? O buscamos la información a través de algunos sistemas que vamos a ver luego. Luego, la otra alternativa son los datos existentes. Buscamos, en este caso, ya que estamos todos tan inmiscuidos en esto del Internet, los datos existentes por Internet en distintos tipos de organizaciones, o en caso de poder ir a algún lugar específico donde podamos encontrar la información. Y luego están los recursos de la comunidad, o sea, acudir, primero, averiguar qué recursos tiene la comunidad y acudir allí a hacer igualmente algunos tipos de averiguación. Entonces, la búsqueda intencionada, ¿cómo la hacemos? A través de exámenes que se le puede realizar a las personas de la población o a través de encuestas. ¿Qué problemas podemos tener con estas actividades? Las desventajas que se nos pueden presentar. En los exámenes, por ejemplo, son caros, largos, y los globales ya cuando queremos hacer algo a nivel país o más aún a nivel continental, los globales son difíciles, las muestras son de grupos de problemas específicos, ¿ya? En cuanto a las encuestas, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema allí? Se necesitan expertos y personas idóneas. Aquí importa el tamaño de la muestra, la cooperación de la gente y su percepción. No son simples ni baratas. A ver, díganme ustedes, exámenes de salud, por ejemplo. ¿Qué ejemplos se les ocurre en estos momentos de exámenes de salud para hacer el estudio? ¿Perdón? Radiografías. Radiografías, ya, esas sí que son caras y son complicadas. ¿Ya? Algo que se está haciendo ahora habitualmente. PCR. El PCR, claro. Si bien es cierto, no es largo hacer el PCR, pero sí ha resultado por el problema económico, que más que más son caros, ¿ya? De repente se hacen insuficientes, ¿ya? Y en cuanto a las encuestas, ¿qué encuestas se les ocurre a ustedes que podría ser, que es como habitual o se hace como para obtener información de la comunidad? Que se hace cada cierto tiempo y se van actualizando los datos. El censo, pues, el censo. Y ustedes, a ver, ustedes tienen a esta altura, sí, porque ustedes vivieron todo el problema del censo del 2012 y todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Yo la verdad no me acuerdo. Bueno, lo que pasa es que, a ver, los censos se hacen cada 10 años. ¿Ya? Cada 10 años como que se va actualizando la información respecto de la población del país, de los países, porque se hace en todas partes, ¿ya? Y habitualmente lo que se hacía era que había un día, chum, se paraba la vida, y ese día salían las personas que estaban, los censistas, salían a
a encuestar a la gente, ¿ya? Obviamente los censistas son preparados previamente, se les indica cómo hay que hacerlo, y ellos salían. Ahora, el 2012 se decidió hacer algo más novedoso, más, no sé, más lo ley. Entonces, ya no se iba a hacer un día que se iba a detener el país para poder hacer sino que se iba a hacer en un periodo de tiempo. Al final fue todo un lío, es casi que no se reconoce la información porque después del 2017, si mal no recuerdo, hubo que corregir y hacer un nuevo censo. En ese participé personalmente como censista. Y obviamente, siquiera el material, todos los cuadernillos que hay que andar trayendo para poder censar, todo eso es un gasto, la gente se tiene que preparar, ¿no es cierto? Y si no va a ser algo tan grande como es el censo, que se supone que se hace a todo el país, a todas las personas que están en el país en ese momento, si vas a hacer una encuesta a un grupo más pequeño, igual tú necesitas siempre la cooperación de la gente y que la gente te conteste adecuadamente. Entonces, tampoco son simples ni baratos de realizar, ¿ok? Pero es una forma de obtener información. Después tenemos ir a los datos existentes. Y aquí están nuestros queridos indicadores, ¿ya? Y acuérdense, los indicadores son una expresión estadística que intenta cuantificar en forma indirecta o parcial un fenómeno. ¿Y qué vamos a investigar? Vamos a investigar las actividades realizadas, programas, por ejemplo. Programas como atención de enfermos, el servicio materno-infantil, las inmunizaciones, higiene ambiental e industrial, control de enfermedades especiales, la entrega de leche. Esas son información que nosotros vamos a ir a buscar en la información que ya está dada, porque todas estas estadísticas se guardan, ¿ya? Para podernos hacer una idea de cómo está la situación de salud de esa comunidad. Luego tenemos los recursos propios de la comunidad. ¿Cómo qué? Organizaciones existentes, como los servicios públicos, las juntas de vecinos, centros de madres, bomberos, defensa civil, los Boy Scouts, grupos organizados en relación a medidas educativas, los clubes deportivos también se incluyen acá. Todos esos son recursos que están en la comunidad a los cuales uno puede contactarse y obtener información. Y saber qué de todo esto es lo que existe en la comunidad en la que estamos estudiando. Ahora, ¿cómo se obtiene la información? Acá tenemos reportes y publicaciones censales del INE. En este caso, en la página del INE. ¿Ya? Tenemos también los reportes y estudios realizados por otras organizaciones. Tenemos registros o documentos de ministerios y oficinas públicas y privadas. ¿Ya? Yo recuerdo en mis tiempos de estudiante me tocó ir a SECPLAC en la intendencia, me acuerdo que fui, y ahí tenían muchos documentos de lo que pasaba en las distintas comunas de la región. ¿Ya? El Servicio de Orientación Médico-Estadístico, el SOME. Probablemente, ¿ustedes han ido alguna vez a algún consultorio y han visto esta palabrita, SOME? ¿Les suena? Sí, es como el primer mesón que está cuando uno entra. Exacto. Es el primer mesón porque es el Servicio de Orientación Médico-Estadístico. O sea, usted pide una hora o quiere pedir una hora, tiene que ir al SOME. ¿Ya? Ahí está, muy bien. Ok, esos son los lugares donde uno puede conseguir la información. Entonces, los principales elementos del diagnóstico de salud de una comunidad, ¿cuáles son? Eso lo vamos a ver ahora. Aquí vamos a dividirlos en dos tipos, en los que son de variables dependientes y los que son de variables independientes, o sea, factores condicionantes. ¿Qué significa esto? Las variables dependientes, como dice su nombre, dependen de lo que ocurra en esta variable, va a depender de la otra variable que es la independiente, ¿ya?
Es la variable independiente que también se conoce como factores condicionantes. Entonces, vamos a ver los de la variable dependiente. ¿Qué vamos a buscar acá? El volumen y características de la morbilidad. ¿Ya? ¿Qué era morbilidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa morbilidad? Morbilidad significa enfermedad, ¿ya? Entonces, volumen y características de la morbilidad, o sea, qué cantidad de personas están enfermas y cuáles son las características de esta enfermedad, qué enfermedades son, ¿ya? Volumen y características de la mortalidad, ¿ya? O sea, cuántas personas han fallecido y cuáles son las características de estos fallecimientos, si fueron por enfermedad, fueron por accidente u otros factores. Y también se va a buscar el volumen y características de la fecundidad. Aquí, en la fecundidad, está lo que se relaciona con la población nueva, en los nacimientos. Entonces, el volumen y características de la morbilidad. Para saber esto, vamos a averiguar la demanda satisfecha de atención médica y la demanda insatisfecha de atención médica. Lo que se pudo, aquellas personas que pudieron ser atendidas y aquellas personas que no pudieron ser atendidas o no se pudo solucionar el problema. La demanda satisfecha. ¿A qué se refiere? A las consultas médicas en servicios organizados, ¿no es cierto? A las consultas realizadas por médicos privados, a las hospitalizaciones, pensiones de invalidez concedidas, notificaciones de enfermedades y exámenes de salud. Todo esto se refiere a la demanda satisfecha, porque, o sea, aquí se dio una respuesta, se hizo algo, se solucionó o se atendió como correspondía a quienes solicitaron al hacerse alguna de estas actividades. Y la demanda insatisfecha, ahí vamos a ver la atención prestada por otros profesionales y auxiliares. O sea, por ejemplo, usted necesitaba una hora para que lo viera el médico, pero en ese momento no había médico, etcétera. Hay muchos factores que pueden influir, entonces lo pudo haber visto hasta el mismo auxiliar de enfermería. Es muy frecuente en consultorios rurales o en las postas que la persona que esté allí en forma permanente es el auxiliar de enfermería, que en cierta forma para la población que está adscrita a este centro de salud, casi son como los médicos, los doctores. Ellos incluso muchas veces le dicen doctor al auxiliar de enfermería, ¿ya? Y bueno, los auxiliares de enfermería ya, muchos de ellos con muchos años de trabajo, ya más o menos saben qué cosas poder medicarle a los pacientes. Y en el fondo, la labor que tenía que hacer el profesional al cual el paciente quería acudir, que era el médico, lo termina siendo otro profesional, que puede ser el auxiliar de enfermería o bien una matrona o una enfermera, ¿ya? Otra situación de demanda insatisfecha son los episodios de enfermedades que no consultan, ¿ya? Esto es un poquito complicado de poder averiguar en cuanto a las estadísticas propias de algún centro de salud, porque obviamente son los que no consultaron. Pero uno la puede ir obteniendo esta información a través de la entrevista que le hace el profesional al paciente cuando sí se encuentran presentes. Me explico. Por ejemplo, supongamos que ya va al médico o lo atendieron en urgencia porque tuvo un accidente, ¿ya? Y la persona relata, en las consultas que se le hace, ¿no es cierto?, relata que
él también o ella también presentó un episodio de dolor en su costado derecho, ¿ya? Con las características propias de lo que sería un cólico biliar, o sea, como le dicen, una pataleta al hígado, ¿ya? Entonces esas, si se quedan consignadas, igual, pero esa persona no consultó cuando estuvo con su crisis, sino que se le pasó de alguna forma, se le pasó sola, ¿ya? A eso se refiere. Y bueno, y lo otro que tenemos son las famosas listas de espera, ¿ya? Listas de espera que en cierta forma son uno de los grandes problemas que tenemos en el país, con la atención de algunos especialistas, por un lado, y que, por desgracia, con la situación que estamos viviendo actualmente del coronavirus, del COVID-19, esto ha empeorado, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué saben ustedes? ¿Por qué ha empeorado esto de las listas de espera? ¿Qué ha pasado con la... En la actualidad, Sí, en la actualidad? por la pandemia, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque están priorizando los casos de COVID y esos, entonces dejan más al lado los otros. Exactamente, exactamente. Todo lo que son atenciones diferidas que se llaman, cirugías principalmente, todo ha quedado de ladito porque ha sido necesario implementar o reconvertir las camas en el fondo que estaba destinada para esa persona que está esperando una cirugía de vesícula misma, puede ser, por mucho tiempo, tuvo que pasársela a alguna persona que hizo un COVID grave, ¿ya? Entonces, tenemos un problema importante con lo de las listas de espera, y es tragicómico, se puede decir, porque muchas veces ocurre que de repente te están llamando por teléfono para que, porque te llegó, entre comillas, dice la gente, me llegó la hora para la cirugía, me llegó la hora para el cardiólogo, me llegó la hora, ¿ya? Y a veces la persona ya falleció. Y eso ocurre. Entonces, son problemas que son muy importantes en nuestro país. Profe, otra cosa que yo he visto ¿Ya? es que en algunos lugares, bueno, yo en realidad diría, es una suposición, pero yo diría que en casi todos los establecimientos médicos en Chile pasa, que hay mucha gente que se quiere atender y faltan profesionales. Que en algunos lugares pasa de que esos mismos profesionales evitan de que llegue más gente a trabajar. O sea, como que intentan mantener sus puestos de trabajo tal como vienen hace años. No sé con qué fin, la verdad, pero como que evitan de que llegue más gente a trabajar en esos centros para tratar de abarcar la mayor cantidad de pacientes posible. Y Claro, esta esas situación son, la comento porque la he visto, pero sí también yo creo que falta, bueno, en realidad es una problemática que va a pasar toda la vida, que no se pueden atender todas las personas, pero mientras más población haya, creo yo, que más gente se va a enfermar y se van a querer atender y obviamente no hay espacio para todos, o sea, no hay profesionales para todos. claro, aunque idealmente nosotros pudiéramos cambiar el switch de la población, porque ya lo que conversamos antes respecto del concepto de salud, ¿no es cierto? Lo ideal es que uno pudiese mantener su salud, ¿ya? Claro, Al evitar máximo, enfermarse. evitar O sea, enfermarse, pero también pasar- es justo e ideal, disculpa, es justo e ideal que si te llegaste a enfermar por algún motivo puedas tener alternativas de atención, ¿ya? Dígame, ¿qué me iba a decir, señorita? que eso tiene que ver con la educación preventiva en cuanto a salud, porque Exactamente, si no se enseñan como hábitos de higiene, hábitos alimenticios como correspondientes, se pueden prevenir un montón de, por como por supuesto, ejemplo, no sé, el Estado mantiene mucha gente, o sea, mantiene muchas enfermedades que son prevenibles. No sé, claro, por ejemplo, la diabetes de los niños, que no es de tipo 1, y como enfermedades que se van dando como
como cosas que uno entre comillas genera. Igual lo que decía el Nico, yo igual encontré que tiene razón, pero igual parte igual, porque o sea, son muy pocas las becas que hay para, por ejemplo, especialidades muy específicas. Entonces, obviamente se mantienen como entre los mismos, como profesionales, los pacientes. Entonces, como que no hay mucha variabilidad entre eso. Claro, yo creo que desgraciadamente, y así como Nicolás era el que estaba hablando, ¿no? Antes lo comentaba él, desgraciadamente hay vicios en el servicio público, que no es lo mismo que la salud pública, sino el servicio público, ¿ya? Dentro de los profesionales. Vicios que, claro, es harto más fácil mantenerse en un trabajo donde tú estás contratado, estás de planta, ¿ya? De planta significa que es muy difícil que te puedan despedir, ¿ya? Y simplemente, qué sé yo, te lo vives tirando licencia o haces tu pega así lo más superficialmente posible, pero no así en la consulta particular. En la consulta particular sí que corren. Entonces, eso es triste, porque igual hay una cierta diferencia marcada entre lo que tú puedes ganar trabajando en el servicio público, ¿ya? Versus lo que puedes ganar en la consulta particular. Entonces, ¿qué sería como lo ideal? Lo ideal sería que tanto la gente que trabaja en el servicio público tuviera remuneraciones de un nivel muy similar a lo que se gana en el servicio particular, pero que estas personas trabajaran como corresponde, o sea, que trabajaran, ¿ya? Esos son vicios que existen y entre nosotros, los odontólogos, por desgracia, existe mucho, ¿ya? Yo recuerdo una vez un colega nos comentaba de que donde él estaba trabajando, o era un interno, no me acuerdo muy bien cómo era la cosa. La cosa era que habían dos colegas odontólogos contratados. Entonces, uno tiraba licencia, trabajaba el otro. Volvía el que había estado con licencia y el que había estado trabajando tiraba licencia. En cierta forma, se podría decir en concreto que en ese servicio había un solo dentista. Finalmente, porque el otro siempre iba a haber uno solo atendiendo, el otro estaba con licencia. Y eso es triste, porque en el fondo quienes son los perjudicados son los pacientes, ¿ya? Esas son cosas que vamos a tener que ir cambiando. Esperemos que con todos los cambios que se están ocurriendo en el país, logremos tener cosas positivas y solucionar problemas de ese carácter, ¿ya? Ya, sigamos, para que no nos deprimamos, sigamos. Bueno, lo otro que hay que estudiar es el volumen y características de la mortalidad, decíamos, ¿no es cierto? Estamos hablando de las variables dependientes. Y aquí que vamos a estudiar el número, o sea, la cantidad de personas fallecidas, la causa de qué se están muriendo estas personas, los atributos de las personas que fallecen, o sea, las características propias. Por ejemplo, a ver, de qué nivel socioeconómico son aquellos que fallecieron, si tenían problemas de salud previa, como lo que estábamos comentando, de obesidad u otro tipo de problemas, ¿ya? La ubicación geográfica, o sea, las personas que viven en nuestro país en el sur se fallecen de los mismos motivos que las que viven en el norte. ¿Hay algún lugar específico que tenga características propias para algún tipo de enfermedad? Por ejemplo, acá en nuestra zona, ya no es tanto porque se tomaron las medidas adecuadas, pero era típico que hacia la cordillera, ¿no es cierto?, las comunidades que estaban hacia la cordillera, se presentaran enfermedades como el bocio, ¿ya? Eso es cuando se aumenta la glándula tiroides, porque no tenían acceso
a ciertas sustancias que se obtienen en las personas que están más hacia la costa, y es por eso que la sal que empezó a aplicarse yodo en la sal, con lo cual ha disminuido bastante este problema, ¿ya? Y bueno, las tendencias en respecto de cómo, qué es lo que se ha ido presentando, qué es lo que ha aparecido más, como podría ser, por ejemplo, los accidentes automovilísticos que en cierta época del año puedan ser mayores que en otras, cosas así, ¿ya? Luego tenemos el volumen y características de la fecundidad. Y aquí vamos a evaluar la cantidad de nacidos vivos, los nacidos muertos y los abortos, y también la cantidad de usuarias del sistema de planificación familiar. Esa es información que nosotros recabamos para poder hacer este diagnóstico de salud de la comunidad. Ahora, el otro lado, las variables independientes, que en cierta forma que son los factores condicionantes. Tenemos los servicios de atención de salud, con los recursos existentes, en lo que estábamos conversando, el recurso humano. A veces el problema son el recurso físico. No hay lugares donde poder ir a atender. Y, por desgracia, como siempre, lo que más influye en este asunto es los recursos presupuestarios y también las actividades realizadas. En el nivel de organización comunitaria, allí estamos viendo, ya lo habíamos comentado, qué tipo de organizaciones hay y si hay redes que entre las distintas organizaciones se van uniendo y con los cuales uno puede solicitar información por un lado, así como en caso de ser necesario, apoyo para hacer algún tipo de operativo y atenciones para algunos pacientes. Después tenemos las características demográficas de la población, donde va a entrar lo que son las edades de las personas, el sexo, la residencia. Por ejemplo, tenemos que la residencia, las personas que viven en la ciudad, las personas que viven en el campo, urbano, rural, ¿ya? En algunas zonas uno puede detectar que en la residencia rural hay predominancia del sexo femenino y de las edades extremas, o sea, niños o adultos mayores. ¿Por qué? Porque los varones de esa zona han salido a trabajar afuera, por ejemplo, ¿ya? Otro dato que tenemos que averiguar es el nivel de instrucción. ¿Qué tanto han podido estudiar estas personas? ¿Hasta qué niveles han llegado? ¿Ya? Las características económicas. Y el otro factor también que influye en las características demográficas de la población es la raza. Esto, ya como lo hemos conversado, acá nosotros en nuestra región, en la Araucanía, tenemos el pueblo mapuche, que ellos tienen sus características propias que los hacen más saludables en ciertos aspectos y más de riesgo en otros. Por ejemplo, una enfermedad que no se ha podido eliminar del mundo, se debe decir, es la tuberculosis. Y acá en la zona, la gente mapuche tiene como mayor número de personas que se enferman de tuberculosis, ¿ya? Al parecer, ellos aún todavía están como
más débiles en el sentido de su forma, características genéticas personales, ¿no es cierto?, que lo hacen más vulnerables a esta enfermedad. Bueno, y ahora además se está incluyendo todas las características que puedan traer los inmigrantes, ¿ya? Principalmente la oleada que hemos tenido de inmigrantes haitianos, que obviamente ellos tienen otra genética que los puede hacer más susceptibles de las enfermedades que nosotros ya las tenemos manejadas acá en Chile, pero ellos probablemente se encuentren con nuestros bichos y se vayan a afectar más. Luego está el medio ambiente, que es la cuarta variable independiente. El medio ambiente, ¿no es cierto? Tenemos lo que tiene que ver con el suministro de agua, la eliminación de excretas y basura, los sitios públicos, o sea, la presencia de lugares como plazas, gimnasios, cosas donde la gente pueda recrearse o hacer alguna otra actividad. Los alimentos, como comentamos antes, la alimentación, y algo muy importante igual es el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo que puede ser un factor de muchos problemas, de muchos dolores de cabeza, o en el caso nuestro, de muchos dolores de muñeca, ¿ya? Porque si bien es cierto, ustedes en el transcurso de la carrera van a ir aprendiendo técnicas que les permitan evitar lesionarse al trabajar, ¿ya? Esto es lo que llamamos la ergonomía. Pero cuando el ambiente de trabajo es nefasto, digámoslo así, ¿ya? Esto genera un estrés que también repercute en las personas, repercute en el cuerpo, digamos, un estrés adicional. Así es que es importante el ambiente de trabajo en el cual nos podamos desenvolver. Bueno, y tenemos finalmente la situación, llamémosle situación social, situación económica y situación cultural que pueda tener la comunidad la que estamos estudiando. ¿Ya? Eso es lo que les quería comentar respecto de lo que es el diagnóstico de salud comunitario. ¿Alguna consulta, alguna duda? Nico, presente ahí. Yo por lo menos no tengo preguntas, profe. Muy bien. ¿Ya? Bueno, en todo caso, ustedes saben, esta clase yo la subo en cuanto pueda al campo virtual, así ahí va a estar para que la podamos repasar. ¿Ok? Bueno, jóvenes, me despido, que estén bien, nos vemos, si Dios quiere, el viernes tenemos que vernos, ¿no? A la misma hora, y espero, sin tantos ruidos ambientales. Ok. Profesora, Dígame. ¿cuándo hay prueba? Buena pregunta. Lo tengo en estos momentos, la verdad no lo tengo en la memoria, pero tenemos que hacer, a ver, nosotros vamos a hacer varias cosas. Vamos a hacer un seminario, ¿ya? De prevención, en el cual ustedes van a estudiar un tema que yo les voy a entregar que se refiere a una enfermedad en una persona específica. ¿Ya? Me refiero a, por ejemplo, puede ser, no sé, hipertensión arterial en un adulto de 40 años, supóngase. ¿Ya? Entonces, ustedes van a estar en un grupito y el grupo que le corresponda a esta va a ser un estudio de lo que es la hipertensión arterial y va a enfocarlo con las medidas que se deberían tomar en los distintos niveles de prevención, en los 5 niveles. ¿Ya? Y esa va a ser una presentación que vamos a hacer igual vía internet más adelante. De esa presentación, o de ese estudio que ustedes realicen, me van a entregar 3 preguntas de su tema,
para que yo las incluya en la prueba. Entonces, en la prueba, que vamos a hacer después de estas presentaciones del seminario, va a ir preguntas de la materia que hemos estado viendo, que todavía nos falta un poco, y preguntas de los distintos seminarios. ¿Ya? Yo está calendarizado, no he revisado el calendario que hice al principio de año, no sé si vamos a tener que hacer alguna modificación, puede ser que nos tengamos que mover un poco, pero en el intranet están las pruebas fijadas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Dice que las presentaciones son el miércoles 9. No, vamos a tener que correrlo un poquito porque como nos atrasamos con los problemas de internet que tuve yo, lo vamos a correr, así que no se preocupen. Obviamente no podemos decir, el miércoles 9 es la próxima semana y todavía no hemos visto la materia, entonces tenemos que darnos los tiempos. Yo acomodo, no se preocupen, yo les aviso, ¿ya? ¿Estamos? No se preocupen. Bueno, Ya, señorita. nos vemos. Bueno, profe. Listo. Chao, nos vemos. Chao, Profe, gracias. Profe, Bien. Chao, profe. Cuídese, Chao. que esté muy bien.